Excelentísimas autoridades, amigos de CaixaBank, compañeros de la multimedia del diario La Rioja, invitados, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Delicato en esta fría mañana, la jornada empresarial con Gonzalo Capellán. Aprovechamos también para saludar a los medios de comunicación que están con nosotros hoy aquí y a los espectadores que nos siguen a través de la señal en directo de larrioja.com y de TVR. Hoy vamos a reflexionar sobre la sociedad del bienestar en el siglo XXI. El argumento central, ya lo saben, es la intervención del presidente Gonzalo Capellán. Pero en la parte final contamos con ustedes, porque tras la intervención, Teresa Cobo, la directora de Diario La Rioja, formulará las preguntas que ustedes le hayan planteado al presidente en esos tarjetones que tienen sobre las mesas. Contamos con ustedes, a ver qué titulares conseguimos sacar hoy de aquí. Seguro que muy interesantes, porque a veces lo que está fuera del guión, la parte que está por escribir, es la más interesante. Así que contamos con sus bolígrafos para que la escriban y tenga lugar eso en la parte final. Pero antes, lo primero, las bienvenidas. Y en primer lugar, invitamos al escenario a Goyo Ezama, director general de Nueva Rioja, que venga ya con nosotros al escenario. Fuerte aplauso. Adelante, Goyo Ezama. Presidenta del Parlamento, presidente del Gobierno de La Rioja, consejeros y consejeras del Gobierno de La Rioja, directora territorial Ebro, Navarra, Aragón y Rioja de CaixaBank, resto de autoridades, amigos y amigas que nos acompañáis. Muy buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada organizada por Diario La Rioja con la colaboración de CaixaBank. Estamos convencidos de que, como medio de comunicación de referencia de La Rioja, tenemos la responsabilidad, yo diría que la misión, de, además de seguir ofreciendo a la sociedad riojana una información veraz, rigurosa y cercana, proponer y poner en marcha iniciativas como la que nos reúne hoy aquí. Nuestro objetivo no es otro que crear espacios de encuentro para reflexionar y debatir sobre las cuestiones de la actualidad económica y social del máximo interés y hacerlo, además, de la mano de ponentes de primer nivel. La mejor muestra de ello es que hoy nos acompaña Gonzalo Capellán, que cerca ya de cumplir un año, como pasa el tiempo, como presidente del Gobierno de La Rioja y bajo el título de la sociedad del bienestar en el siglo XXI, nos hablará hoy sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en esta nueva era que estamos viviendo. Muchas gracias, Gonzalo, por haber aceptado nuestra invitación. Creo sinceramente que pocos lugares más propicios que La Rioja para hablar de sociedad del bienestar. La economía regional y el empleo progresan adecuadamente, cimentados en sólidos pilares como la potencia de un sector primario referente, la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural o el rápido desarrollo de un pujante ecosistema tecnológico, innovador y emprendedor. Pero, en todo caso, no es menos cierto también que todavía tenemos importantes retos por delante. Por poner solo un ejemplo muy de actualidad en estos días, la necesidad imperiosa de una mejora de las infraestructuras que nos conectan con el exterior. Es precisamente en torno a estos grandes retos compartidos que tenemos en La Rioja donde resulta clave, creo, la implicación, el empuje y la acción conjunta de todos los actores que desarrollan su actividad en esta tierra, entre los que se incluyen, como no podía ser de otra forma, un medio de comunicación centenario como Diario La Rioja. Y ya termino. En este contexto socioeconómico globalizado, cambiante y en el que factores exógenos son cada vez más determinantes, creo que es una oportunidad única poder escuchar hoy la visión del presidente del Gobierno de La Rioja, así como también, como comentaba Carlos, de poder participar en el turno de preguntas, que les animo a aprovechar y que tendrá lugar al final de su intervención. Muchas gracias de nuevo a CaixaBank, gracias Isabel por vuestra implicación y espero que disfrutéis todos de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Goyo Ezama, director general de Nueva Rioja. Lo ha dicho y es verdad, es para nosotros muy emocionante y una alegría tener siempre compañeros de viaje para esta clase de citas, para estos eventos, y hoy es un placer estar de la mano de CaixaBank. Pedimos un aplauso también para Isabel Moreno, directora de la territorial Ebro de CaixaBank, para que nos acompañe sobre el escenario. Un aplauso. Adelante, Isabel Moreno. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención felicitando al diario La Rioja por su 135 aniversario. Un periódico es mucho más que un medio de comunicación. La Rioja es una institución en nuestra comunidad.
Forma parte de nuestras vidas porque ha acompañado a los riojanos durante décadas, ofreciendo un servicio fundamental en cualquier sociedad desarrollada, un periodismo de calidad. Ese bagaje más que centenario de información bien hecha, cercana y fiable merece nuestra gratitud y reconocimiento. También quiero expresar mi deseo de que Diario La Rioja continúe su historia de éxito. En un contexto donde abunda la desinformación interesada, necesitamos medios de comunicación comprometidos con la verdad y promotores del pensamiento crítico. Gracias de nuevo por vuestro trabajo cotidiano en pro de esos valores básicos para nuestra democracia. El diario La Rioja ha destacado también por implicarse en el desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Y CaixaBank comparte también ese propósito. Nuestra entidad y todas las personas que formamos parte de ella nos esforzamos cada día por servir mejor a las necesidades de las personas y las empresas riojanas. En febrero de 1989 abrimos nuestra primera oficina en Gran Vía. Desde entonces hasta ahora nos hemos convertido, tras la fusión con Bankia, en la primera entidad financiera de La Rioja. Tenemos oficinas en 35 municipios. Además, damos servicio a través del Oficimóvil a otras 78 poblaciones que se encuentran en riesgo de exclusión financiera. Ello es muestra de nuestro compromiso con esta comunidad. Y nada que decir, o mucho que decir, mejor dicho, del compromiso con esta comunidad de la Fundación Bancaria La Caixa, nuestro principal accionista, que año tras año dedica relevante importe económico para colaborar en proyectos de gran calado social en esta comunidad. Pues bien, a pesar de esta posición de liderazgo, en CaixaBank aspiramos a logros mayores. Somos inconformistas y queremos apoyar más a nuestros empresarios y directivos para que La Rioja no pierda el tren de las comunidades más innovadoras y dinámicas. Y ese objetivo implica que nuestra comunidad afronte con determinación y creatividad algunos retos en los que nos jugamos el futuro bienestar económico. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de mayores inversiones para mejorar la competitividad de nuestra industria, en la gestión sostenible de los recursos naturales o en la apuesta por mejorar las condiciones de las zonas rurales, de modo que su población pueda también disfrutar de oportunidades y de prosperidad. No son desafíos sencillos. Si se quieren acometer con éxito, hará falta la acción coordinada y estratégica de los sectores público y privado. En esa tarea será clave la aportación de las empresas y, por mi experiencia, sé que se puede contar para esos retos con los empresarios riojanos. Unos empresarios trabajadores y comprometidos, conscientes de su responsabilidad, el crecimiento económico de la región y, en definitiva, del bienestar de la sociedad. Creo que el invitado de hoy también conoce bien de lo que son capaces los empresarios riojanos. Sin duda, Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, ocupa un lugar excepcional para hablar de la realidad y del futuro de nuestra comunidad. Le doy las gracias por su presencia y su disposición para participar en esta jornada. Gonzalo Capellán será presentado a continuación, pero no me resisto a destacar un aspecto vital de este profesor universitario de profesión y político de vocación. Y es que su interés por el servicio público le viene de familia. Es hijo orgulloso de quien fuera alcalde de Haro entre 1987 y 2015. Renovar la confianza de tus conciudadanos durante casi 30 años no puede ser fruto de la casualidad. Ha tenido en casa, por tanto, una inmejorable escuela de buen gobierno, a la que añade una ya larga experiencia política. Por ese bagaje personal e intelectual y por la responsabilidad que ostenta desde 2023, ya va a hacer un año, presidente, estoy segura de que su intervención hoy será del máximo interés. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Isabel.
claro, ahora ya no lo puedo presentar, lo ha presentado ella de forma inmejorable. La verdad es que es el asunto central del acto de hoy, la intervención del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, sobre la sociedad del bienestar en el siglo XXI, que imaginamos hablará de políticas sociales, de gasto público, de progresividad fiscal, más allá, por supuesto, de los aspectos morales que siempre encierra este modelo social. Y ha sido yo lo estoy viendo desde aquí, ha sido el primero en coger el bolígrafo, que ya estaba tomando notas, porque tanto Goyo Zama como Isabel Moreno han enmarcado muy bien la jornada y han dejado algunos de los desafíos centrales que enfrenta nuestra comunidad, como es el de las infraestructuras. Lo recibimos con un aplauso. Adelante, presidente Gonzalo Capellán. Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy yo, Isabel, el que está agradecido tanto a la Caixa como a Diario La Rioja por invitarme y, como siempre, veo estas ocasiones ofrecerme una oportunidad más, ¿no?, de exponer aquí la visión que como presidente del Gobierno tengo en este momento, pero más importante también poder exponer algunas de las preocupaciones y proyectos de futuro y, sobre todo, compartirlos, dialogar y debatir en este foro con todos los representantes de la sociedad riojana, de las instituciones, de las empresas que nos acompañáis. Muchísimas gracias también a todos de otras formaciones políticas por estar hoy aquí para asistir a esta presentación. La verdad que cuando me lo propusieron, y siendo un foro empresa, uno tiende a pensar más en la economía. Nos acompaña también el presidente del Colegio de Economistas de La Rioja. Pero, francamente, me vino a la cabeza de manera inmediata una idea. Cuando semanas después me pidieron confirmar, volví a decir que me reafirmaba en hablar de la sociedad del bienestar en el siglo XXI, quizá porque, además de la herencia paterna, que será genética, como se ha mencionado aquí, también tengo la de mi madre, que siempre me decía, hijo, la primera idea es la mejor. Entonces, me voy a reafirmar en esa idea. Y voy a hacer algo bastante impropio de los conferenciantes y los ponentes, que es hablar de lo que dice el título que propuse. Además, creo que es un título que permitiría hablar de todo durante horas, días y meses, porque, de alguna manera, la manera en la que el concepto originario, prístino, de estado del bienestar, que se acuña después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ampliado en sus fronteras de una manera tan amplia que hoy abarca todo: la sociedad, la economía, la política, por supuesto las infraestructuras, la cultura, lo abarca todo. Lo primero que cabe hacer es una reflexión. ¿Por qué el estado del bienestar? Como digo, el estado del bienestar como término no se pone en circulación hasta después de la Segunda Guerra Mundial, del siglo XX, pero existe como realidad mucho antes. Es una realidad que se desarrolla de la mano del proceso de industrialización en Europa durante el siglo XIX y, sobre todo, de un momento en el que el Estado, también es el momento del surgimiento de los Estados-nación, la configuración de los Estados-nación en Europa tal y como hoy los conocemos, incluso de Alemania, de Italia, que acaban de configurar el mapa europeo, y hay un debate muy fundamental de si los Estados, que hasta entonces, casi siguiendo la teoría económica de Adam Smith, es el Estado abstencionista, subsidiario, que no debe intervenir en las materias de la sociedad ni de la esfera privada de los ciudadanos, el Estado tiene que asumir una responsabilidad e intervenir y empezar a desarrollar algunas políticas sociales que palíen los efectos de esa industrialización. Entre ellos, fundamentalmente, políticas sociales destinadas a combatir la pobreza, mucho más visible con la industrialización en las grandes ciudades de Europa, y también, posteriormente, algunas medidas fundamentales como los seguros de salud para los trabajadores que, cuando no tenían trabajo, entonces no había otra manera de sacar adelante la familia, de las largas jornadas y condiciones de trabajo de los obreros en Europa, cuando entonces trabajaban niños de 10, 12 años, jornadas de 16 horas. Todo eso empieza a montar una legislación social y a preocuparse que el Estado debe intervenir en las políticas sociales. Es también importante ver que con este concepto surge también una novedad, que es los derechos sociales.
Desde la Revolución Francesa y el mundo contemporáneo se hablaba de derechos políticos de los ciudadanos, derechos al sufragio, a la participación, pero no de derechos sociales. Eso es un concepto posterior, justamente, que va en paralelo cuando los ciudadanos consideran que tienen derechos a cierta asistencia social, a disfrutar de ciertos ámbitos sociales intrínsecos a su propia condición de persona y de ciudadanos. En ese contexto también hay que reflexionar sobre lo que yo lo he escuchado muchas veces en algunos foros, una idea que muchos atribuyen al siglo XVIII, a la Ilustración, pero que viene desde la filosofía griega. Como les iba a dar yo hoy una presentación sin hablar de la filosofía griega, que para mí está a la base del pensamiento y de nuestra cultura humanista occidental, es esa idea de que el individuo aspira a la felicidad. Y en el siglo XVIII casi decía el propio Adam Smith y los individualistas y los economistas que lo importante es la felicidad del individuo. Sin embargo, cuando surge el estado del bienestar, se pasa de un deseo individual, de un fin, de que un individuo sea feliz, a un deseo colectivo, que el conjunto de la sociedad disfrute de bienestar. Y eso es un cambio trascendental en nuestra orientación. Pero no se preocupen que voy a llegar ya a la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, cuando empieza a circular el concepto, es un término inglés, welfare state, el estado del bienestar, que luego todos traducimos y asumimos. En Latinoamérica, nuestros compañeros hispanohablantes hablan del estado benefactor. Y realmente nace y tiene un hito muy importante, lógicamente después de un trauma tan brutal como fue la Segunda Guerra Mundial, que marca no solo la historia del siglo XX, sino nuestra historia actual. Y en ese momento lo que se habla es, y el icono o el símbolo de que el Estado empieza a proponer como fin fundamental el bienestar de sus ciudadanos, es sin duda la creación en el Reino Unido del primer sistema nacional público de salud, el National Health Service en Inglaterra. Ese es el gran foco, es decir, entra en una materia en la que el Estado considera que tiene que proveer atención sanitaria adecuada a sus ciudadanos. Y en ese sentido, pues lógicamente, estando en una administración pública y compartiendo que las administraciones públicas tienen que implicarse en promover el bienestar general. De hecho, no se me ocurre ningún fin más importante de una administración pública, sea estatal, sea supraestatal, europea, sea autonómica o sea local, ni ningún fin más importante de eso que ya saben que yo llamo la verdadera política, la que tiene sentido y hace que efectivamente las personas podamos implicarnos y complicarnos la vida para aportar algo a los demás y a la sociedad. Esa vocación de servicio público que decía Isabel tiene que ser esa política destinada a lo que es generar bienestar en el conjunto de la sociedad. Bueno, pues en ese sentido, obviamente, se han producido, y voy a estructurar toda mi presentación después de una reflexión que he hecho estos días de cómo articular algo tan complejo con tantas materias y para ver si además, como decía Goyo, resulta de interés, ¿no?, para todos ustedes. Y son dos reflexiones importantes. Es ¿qué ha pasado con ese estado de bienestar desde que surge a la segunda mitad del siglo XX a la actualidad donde vivimos? ¿Y cómo afecta eso a La Rioja, que estamos plenamente insertos? También aquí se ha dicho, obviamente todos entendemos que para que haya democracia tiene que haber libertades, tiene que haber igualdad, tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber pluralidad de medios de comunicación y visión crítica, pero tiene que haber también bienestar. El estado del bienestar va intrínseco al desarrollo de la calidad de las democracias modernas. Y hay dos procesos. El primero es la intensificación del estado del bienestar. El estado del bienestar no es hoy lo que es en la segunda mitad del siglo XX en Europa. El estado del bienestar se ha intensificado en las demandas cuantitativamente de lo que los propios ciudadanos demandamos de nuestro Estado y de nuestra administración pública en cuanto a servicios sociales, sanitarios y de todo tipo. Y, en segundo lugar, se ha producido un fenómeno fundamental, que es la ampliación de ese estado del bienestar en sentido cualitativo, en la cartera de servicios y aspectos que entendemos que es el estado del bienestar. Hoy ningún ciudadano, ni de La Rioja, ni de España, ni de Europa del siglo XXI, se conformaría con lo que fue el estado del bienestar en su concepción original. Hoy pedimos mucho más y muchas más prestaciones a ese servicio. Y eso nos lleva inevitablemente a otra reflexión clave. Esa transformación y esa realidad actual, y además les puedo asegurar que estas son tendencias consolidadas que no van a hacer sino incrementarse en los próximos 10-20 años. Por eso hay que afrontarlas por anticipado, de manera planificada y, como se ha dicho aquí, coordinada entre todos los sectores. Y, por lo tanto, como son tendencias consolidadas que solo vamos a ver incrementarse en los próximos años, ponen en tensión dos aspectos fundamentales. Los recursos públicos necesarios para dar a ese estado de bienestar la misma calidad, al menos, que tenemos y queremos seguir disfrutando. Y, en segundo lugar, la sostenibilidad
de ese sistema. Y por eso aquí sí que entroncaríamos directamente con la fase más económica, porque, salvo que alguien, y luego estoy abierto a las preguntas, entre los presentes o que nos puedan seguir por otros medios, haya encontrado una fórmula mejor de garantizar ese estado de bienestar y su sostenibilidad a futuro, porque no podemos renunciar a ella, es intrínseca de nuestra calidad de vida y nuestra democracia, encuentre mejor fórmula que la de generación de riqueza. Y estamos en un foro de empresas, nos acompañan muchos empresarios, siempre he dicho que son quienes generan empleo, generan riqueza y generan condiciones también para la sostenibilidad del estado del bienestar y también, además de generar riqueza, tengamos crecimiento económico. Por lo tanto, eso sería un debate mucho más amplio, pero lo dejo enmarcado de esa manera. Obviamente, si hablamos de la administración pública, hay que partir de un hecho esencial. Lo he dicho también en algunas ocasiones, ¿no? A veces en una tribuna un político puede decir muchas cosas sobre el papel también, el papel lo aguanta todo, como decimos en la academia, pero hay un hecho, una acción, que es mucho más que la ley más importante casi que cada año aprueba el Parlamento de La Rioja, que es la ley de presupuestos, en este caso de la comunidad autónoma o de cualquier administración. Y ese es el mejor hecho que refleja las apuestas, las sensibilidades y las políticas de un gobierno. Y tenemos ahora mismo ya un presupuesto aprobado, el presupuesto 2024, vigente desde el 1 de enero, que tiene un dato para mí muy importante. De los 1.947 millones de euros que conforman ese presupuesto para este año, 1.214 están destinados a políticas sociales, que son los pilares que sustentan la sociedad del bienestar. Educación, sanidad, servicios sociales y vivienda. Obviamente todo esto lleva correlacionado indirectamente muchos otros elementos, pero son 4 pilares definitorios del estado del bienestar. Esos 1.214 millones significan que 61,15 euros de cada 100 euros del presupuesto de los riojanos, donde hay que incluir además, por supuesto, la acción y la promoción cultural, el mantenimiento de las infraestructuras, prestación de otros servicios, las comunicaciones, etcétera, etcétera, las inversiones. A pesar de eso, 61,15 van destinados a políticas sociales. Es no solo la cifra récord en la historia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sino una apuesta decidida por todos estos ámbitos y, por lo tanto, por el estado del bienestar. Dicho eso, voy a entrar en cuáles son esos 2 pilares que he mencionado justamente, esos 2 vectores que guiarán mi intervención, que uno de ellos, he dicho, es la intensificación. La intensificación nos la podemos imaginar todos, cómo cada vez tenemos más demanda de atención sociosanitaria y cómo cada vez tenemos más servicios. Y a pesar de eso, curiosamente, parece que siempre estamos más insatisfechos y seguimos demandando más y mejores servicios de calidad. Esa percepción se concreta mucho mejor cuando vemos algunas cifras. Las cifras hablan por sí mismas y hablan muy claro. Les voy a dar solo algunas. La actividad quirúrgica registrada en el Hospital San Pedro de La Rioja en 2022 fue 25.109 intervenciones. En 2023, 28.269, más de 3.000 intervenciones más. Las consultas externas fueron 448.431 en 2022. En 2023, 469.883, 21.000 consultas más en un año. La actividad ambulatoria, que ha estado entre 2017 y 2023 una media de 400.000, ha llegado en 2023 a 463.000 actividades ambulatorias. Esto es un fenómeno que demuestra esa intensificación en nuestro área de influencia, en La Rioja, lo que nos preocupa simplemente como una muestra de cómo esa demanda del estado del bienestar se ha incrementado de manera exponencial y sigue haciéndolo con una tendencia sostenida. Si hablamos de la unidad de dolor, por ejemplo, está en una media de más de 3.000 intervenciones al año y con un crecimiento sostenido de 10,2% entre 2017 y 2023. Insisto, tendencias consolidadas que van a seguir incrementándose en porcentajes similares, que es lo previsible. A eso hay que añadir un factor fundamental desde el punto de vista demográfico, la realidad, el envejecimiento de la población. A veces solo hablamos del envejecimiento de la población cuando hablamos del medio rural, de la lucha contra la despoblación y la realidad de nuestros municipios, que son la constitución de la estructura de La Rioja. Pero cuando vemos simplemente este mismo dato aplicado a la prestación de servicios sociosanitarios y, por lo tanto, un pilar del estado del bienestar, que es la atención de las personas mayores,
les voy a dar dos datos también. En La Rioja tenemos en 2023 un 22,1% de personas mayores de 65 años. En 2037 la proyección es que tendremos 27,81%, 6% más. Mayores de 80 años tenemos actualmente 6,99% y la proyección es que en 2037 sea 9,21%. Por lo tanto, esto que a la vez es un resultado y un éxito del estado del bienestar, es decir, que más personas lleguen a una mayor esperanza de vida y además con mayor calidad, que eso es lo que debe aspirar un estado del bienestar, supone a la vez una realidad la cual debemos conocer si queremos de verdad planificar y organizar ese estado del bienestar a futuro. Por lo tanto, cualquier acción estratégica tiene que tener en cuenta esta realidad. Obviamente, cuando el Hospital San Pedro se erigió en La Rioja, pues fue un salto cualitativo, una mejora en la prestación de los servicios sociosanitarios, pero vivimos una realidad en 2021 que, fruto de esta demanda y esta intensificación de los servicios del estado del bienestar, tenemos que, lógicamente, planificar, reorganizar y ampliar si queremos mantener la misma calidad de las prestaciones. Les voy a dar otro dato y asociado a las ambas realidades previas, tanto la intensificación como el envejecimiento de la población. Cuando hablamos de la cirugía que se presta en el Hospital Universitario San Pedro de La Rioja, el 72% en 2023 tiene que ver con cirugías mayores ambulatorias, pero de ese porcentaje el 46% se hace en cirugía de oftalmología. Es decir, tenemos identificados perfectamente algún tipo de intervenciones, muchas de ellas asociadas a la edad, es decir, para distender un poco, que yo visitaba a mi madre, a veces no tengo, pero intento visitar a mi madre lo que puedo, ahora cada vez menos, pero todas las semanas me acerco como sea, y me dice, bueno, hijo, es que me encuentro también, acaba de cumplir 81 años, que me voy a operar de cataratas porque así no puedo ir, voy a estar mejor todavía, con 81 años. Pues sí, se va a operar como tantas personas mayores, pero eso supone una tensión asociada que va a seguir creciendo. Por eso la planificación y la reorganización del ecosistema sociosanitario que hemos planteado y sobre todo del complejo hospitalario San Pedro tiene que ver, como se anunció ayer, con ese nuevo centro, esa ampliación que va a permitir descongestionar, reorganizar los servicios, llevando esas cirugías mayores ambulatorias que no requieren otros servicios de hospitalización, sus consultas y atención, al nuevo centro que estará al lado de la Escuela de Enfermería, esos 5.000 metros que ayer se anunció con una licitación de 1,3 millones para el proyecto constructivo y que va a suponer poder llevar no solo en la primera planta todo lo asociado en la primera fase a la oftalmología y la cirugía mayor ambulatoria, sino unificar también en la segunda planta la unidad del dolor, que hemos visto que tiene mucha tensión, y en una segunda fase posterior todo lo que tiene que ver con dermatología, otras de las consultas que ahora mismo están saturando lo que es el espacio hospitalario de San Pedro. Ese centro, además, como saldrá en breve el concurso para redactar el proyecto arquitectónico que nos dé el edificio, que amplíe y dé respuesta a esta demanda creciente, va a llevar un nombre muy riojano. Creo que también es una buena oportunidad este nuevo centro y este salto cualitativo para seguir manteniendo uno de los pilares del estado del bienestar, que es la atención sanitaria en La Rioja. Tiene que hacer tributo, puede rendir tributo a una mujer a veces poco conocida, y yo en la universidad hacía todos los años, en la Facultad de Educación, hasta el 23, que como dicen casi pasa un año, para mí fue ayer, pero hasta el 30 de junio estaba dando mis clases en la Universidad de La Rioja, sobre todo al rector que nos acompaña, y realmente un ejercicio que poníamos es problemas que los futuros maestros, los futuros graduados de educación de la sociedad actual pudieran ver y enseñar a sus alumnos, y había muchas perspectivas, las pandemias, la inmigración, y uno de ellos la visibilidad de la mujer en la historia. Y siempre, cuando hacían ese trabajo, costaba encontrar pues las mujeres que ya todos conocemos, Marie Curie, las grandes científicas. Sin embargo, tenemos aquí cerca una mujer, Adoración Sáenz, Doña Dora, como la conocían, que cuando el Colegio General de Médicos de España publicó el libro de las mujeres, las 130 mujeres que más han contribuido a la historia de la medicina en España, había 2 riojanas, una de ellas. Una humilde hija, así la conocían en los pueblos cuando empezaba a dar su asistencia sanitaria, la hija del carpintero, que por la vocación del médico del pueblo, en Pipaona, donde nació en 1917, decidió que quería estudiar
una mujer en aquella época, y así lo hizo en Zaragoza, se licenció en 1949 en Medicina y en Cirugía y además también de matrona, por lo cual también podía ejercer como enfermera. Tenemos ahí algo fundamental de los colectivos sociosanitarios. Y en 1951 empezó en Nieva de Cameros, después de Nieva, pues por Ventrosa, por Berceo, por Leiva, y acabó con plaza fija en Arrameyuri hasta que se jubiló muchos años después. Bueno, pues creemos que este edificio haga ese homenaje no solo a una riojana, a una pionera de la medicina y de la enfermería, sino a esa dedicación en cada uno de nuestros pequeños municipios, de esa asistencia directa, vaya a llevar ese nombre. Así que el nombre de ese centro será Adoración Sael López, que nos dejó en 2006 y tiene una plaza dedicada en Pipaona, en el Valle de Ocón. Bien, este es el primero de los pilares. Otro fundamental, lógicamente, es la educación. Y de la educación podríamos hablar de muchos aspectos, pero creo que hay un aspecto o un ámbito donde la educación refleja los dos ejes vectores que he mencionado, tanto la intensificación como la ampliación de servicios. En España, supongo que lo sabemos, pero la educación obligatoria empieza en los 6 años. Lo que es la educación infantil, en su segundo ciclo de 3 a 6 ya está incorporado en los centros educativos, pero hay un ámbito que es el 0 a 3 que llamamos, que realmente es 0-2, o 0-1 y 2 años. Esos 3 años preescolares infantiles no son fruto de la enseñanza educativa obligatoria en España y tampoco en La Rioja. Sin embargo, hace mucho que conocemos que más allá de su capacidad para conciliar, para la conciliación familiar, la educación en esa etapa primera es fundamental en el desarrollo cognitivo posterior y también para el rendimiento, para el ejercicio en la primaria, etcétera. Es decir, tenemos demasiada evidencia desde la neurociencia y la neuropedagogía como para saber que todo lo que se puede trabajar de 0 a 3 con nuestros niños y niñas en los centros educativos del primer ciclo de infantil es fundamental y muy positivo para su desarrollo posterior. Dicho eso, además, pues tampoco lo sabemos, pero la Agenda 2030 de la OCDE incluye en Europa que en el apartado calidad educativa el 0 a 3 y esta etapa preescolar, aunque no sea obligatoria, debería ser un servicio que debería dar acceso en igualdad a todos los niños y niñas de Europa. Bien, pues en esa línea hay que hacer una reflexión. Esto no estaba en el estado del bienestar, no era un derecho ciudadano ni algo que nos plantearon. Sin embargo, se ha implantado, se va creciendo y a medida que vamos proporcionando ese acceso a un servicio de calidad educativa de 0 a 3 a nuestros niños y niñas, también nuestro estado del bienestar gana en calidad, gana en servicio y gana también en fortaleza. Esta competencia, de hecho, en La Rioja se asume en 2012, es una transformación de, todos recordaremos, todavía la gente habla de guarderías, ¿no? Cuando pensamos que ya no es un servicio social, no es solo dejar a nuestros hijos e hijas un tiempo para que sean cuidados, a veces mientras desarrollamos la labor profesional, sino que es una etapa que debía transferirse a educación porque tiene todas esas posibilidades de desarrollo educativo con nuestros niños. Bueno, pues en 2018, para que se haga una idea, la tasa de escolarización 0 a 3 en La Rioja era el 37%. Éramos la sexta de España y justamente con la media, 2 décimas menos de la media nacional, que es 37% de escolarización. En 2019 teníamos 3.246 niños y niñas en la etapa 0 a 3 escolarizadas en La Rioja y eso ha llevado, a partir de que en 2019 el Gobierno de La Rioja incluye el bono infantil, el bono para que las familias puedan acceder de manera gratuita a este tipo de educación, un incremento sostenido del 20%. De manera que en 2023 tenemos 3.806 niños y niñas con una tasa del 55% y 9 puntos por encima de la media nacional. A pesar de eso, ese estado, como digo, son tendencias que van a seguir creciendo. De hecho, en la planificación hasta 2028 hay la incorporación de más de 400 plazas nuevas, con una inversión importante que va a suponer que para 2027 nos marquemos la cifra de más de 4.000 niños y niñas escolarizados de 0 a 3 y más de un 60% de escolarización temprana en La Rioja. Piensen que incluso los objetivos de la Agenda 2030 marcaban llegar a futuro a una escolarización universal, igual que pasa en todos los demás niveles educativos de 0 a 18. Por lo tanto, estamos de nuevo ante un ámbito del estado del bienestar que crece,
que es demandado y que, obviamente, una vez que se consiguen poner los recursos públicos como para que las familias puedan optar de manera universal, ha incrementado de una manera sustancial y va a seguir. Y, por lo tanto, también en este ámbito estamos en la fase de programar estratégicamente, planificar e ir dotando tanto de las infraestructuras, y muchas de esas nuevas 400 plazas se van a dar, además, en muchos ámbitos del medio rural o de poblaciones distribuidas a lo largo de La Rioja, porque también es fundamental, no lo he dicho, pero saben también mi convicción de que el desarrollo y la vertebración de esta comunidad autónoma se debe hacer apoyándose desde la capital a lo que son las ciudades intermedias, las cabeceras de comarca, pero también manteniendo la vida en los pequeños municipios, que son también parte del ADN y de la esencia de nuestra región, con, como saben, 115 municipios menores de 500 habitantes, lo cual exige un esfuerzo para que también todos estos servicios puedan llegar al conjunto de los riojanos, vivan donde vivan dentro de nuestro territorio. El tercer aspecto es la vivienda. La vivienda ya nadie duda de que es una política social. Es más, es una política social fundamental. De nuevo, me van a permitir una breve cita histórica, inevitable de formación profesional, pero el hecho de que la vivienda y que el Estado se implicara a proveer viviendas adecuadas a la ciudadanía tiene también un hito, y en este caso no en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Primera Guerra Mundial, y también de nuevo en Reino Unido, que fue un poco el avanzado en el siglo XX en la prestación de estos servicios. Fue el primer ministro Lloyd George cuando, después del esfuerzo que habían hecho los jóvenes británicos para luchar en una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y después de tener asolado parte del territorio y no disponer de ese esfuerzo de casas aptas para desarrollar su vida, hizo un eslogan muy famoso que fue Homes Fit for Heroes, casas adecuadas para nuestros héroes. A partir de ahí, en el resto de Europa, empezó la implicación de la administración pública a que la vivienda fuera ya no algo casi como una recompensa, un premio y una garantía a los esforzados héroes de la Primera Guerra Mundial, sino un derecho de todos los ciudadanos, como así recoge nuestra propia Constitución. Y aquí simplemente voy a dar dos pinceladas. Por un lado, el denominado, para mí mal denominado, alquiler social, que realmente se trata de poner, con el apoyo de la Administración pública, viviendas a precio asequible a los ciudadanos. En ese sentido, saben que en 2021 el Gobierno de La Rioja firmó un acuerdo para aprovechar los fondos Next Generation con 72 viviendas en Alfaro, Torrecilla y Calahorra, y recientemente tuve la ocasión de ir a Madrid, para que vean que el presidente de La Rioja, claro que va a Madrid, con la ministra competente en vivienda, en una agradabilísima recepción, y, desde luego, firmar un acuerdo para que otras 53 viviendas, en este caso a Calahorra, a Haro y a Logroño, vinieran, ¿verdad, querido alcalde?, viviendas que, con una financiación del 30% de fondos Next Generation y 70% de la Administración pública, vamos a poner en marcha en conjunto 125 viviendas que van a dar ese parque de viviendas accesibles, pero además con una novedad que vamos a revisar, y es que ya lo comenté con el consejero competente en materia de vivienda y con el IRBI, debemos y vamos a aprobar una asignación de un cupo del 50% de viviendas para los jóvenes. Y por eso, si hemos hablado de 0 a 3, ahora quiero hablar de los jóvenes, porque la vivienda es uno de los elementos claves de emancipación. Durante campaña han sido decenas de jóvenes que nos decían que venían a Logroño, alcalde, y que venían a estudiar a la universidad, y que lo difícil era el acceso de pisos en alquiler, o venían a trabajar, y por lo tanto vamos a hacer que no solo sea una política social en la disposición de vivienda, sino también dedicada especialmente a nuestros jóvenes. Y junto a eso, como saben, el Plan Revive, que se pondrá ya finalmente en marcha, espero que la orden esté ya publicada a principios de mayo, y es ese plan con el que hemos querido que, esperamos que en la legislatura, 600 actuaciones con 12 millones de euros de financiación para que jóvenes, en este caso sí que hubo muchas ironías cuando pusimos que jóvenes iba a ser hasta 45 años, no hasta 35, que es la edad para vivienda. Me decían, 45 años somos jóvenes, para que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes puedan tener ayudas, no solo en este caso a compra, o en esos municipios pequeños donde no hay suelo, puedan disponer de rehabilitación, hasta 40.000 euros de ayuda para rehabilitar viviendas, a veces del patrimonio familiar o del patrimonio habitacional de cada municipio, que además va a suponer estimular la construcción, la actividad y la economía, por lo tanto. Y ese plan, os puedo asegurar que
nos ha llegado solicitudes, intereses previos de gente que iba a firmar ya un préstamo, sí, para poder adquirir la vivienda y estaban esperando si salía la orden, si iba a ser retroactiva. Ya hemos anunciado que será retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Pero sobre todo y lo más importante, y voy a acabar también, sabéis que me gustan las anécdotas de lo que llamo la micropolítica, de la política de la calle, lo que la gente te cuenta, pero el otro día, durante la jornada de celebración del Día Mundial contra el Parkinson, pues un joven de los... no se enfadará porque le dije que le podía contar en público y me autorizó, o sea que no hay protección de datos aquí, del club de moteros, como dicen ellos, de motociclistas que están apoyando al Parkinson, me dijo, oye, es que me voy a comprar una casa, soy ingeniero informático, me puedo deslocalizar en mi trabajo, quiero ir a Villarta, no saben, Villarta y Quintana, les recomiendo siempre esa visita a un municipio muy pequeñito de La Rioja, pero fantástico, y es que justamente a ver cuándo sale, porque en mayo cumplo 36 años. Le dije, tranquilo, porque eres joven, hasta 45 años. Pero lo dijimos, y esto es en serio, que a cualquier municipio pequeño de La Rioja llegue un joven que me dijo que en Villarta sus niños van a estar en un ambiente tranquilo, relajado, van a disfrutar y que prefiere esa opción de vida y no tenía vivienda, va a rehabilitar una vivienda, estamos posibilitando también que cualquier pueblo acogerá con los brazos abiertos, yo voy a decir a cualquier persona, pero si es una familia o una persona de 36, 38, 40 años, os aseguro que ese envejecimiento que hemos hablado de la población en el mundo rural, en la mayoría de municipios de La Rioja, serán bienvenidos como jóvenes y bien jóvenes. Es decir, que hasta cuando yo iba en campaña y sigo yendo por los municipios pequeños, obviamente en algunos de los lugares y la gente mayor me dice, pero qué joven eres, capellán, cuando te veo por la tele pareces mayor. O sea que hasta yo les parezco joven y ya he pasado los 45 años. Bien, voy a terminar con un aspecto y aquí sí lo voy a decir con la seriedad y la importancia que tiene, porque sé que hoy me preguntaban y se ha dicho también, ¿no? He dicho el presentador, si vamos a dar titulares. Saben que quizá no soy una persona de dar muchos titulares, pero insistir en cosas que son importantes, que a veces no están en los titulares de los medios, ni siquiera en la agenda política nacional, por supuesto, ni en la agenda de la sociedad. Y yo creo que es un tema clamoroso que saben que he repetido desde que soy presidente en cada foro donde tengo oportunidad, y es la salud mental y el bienestar emocional. Y aquí entro en el segundo de los ejes que había mencionado. Si el estado del bienestar se ha ampliado en intensidad, en servicios, no se puede considerar y no se puede lograr un Estado y una sociedad del bienestar en el siglo XXI, ni en La Rioja, ni en España, ni en el mundo, si no cuidamos el bienestar emocional y la salud mental de la población. Y esto, que puede parecer a veces un empeño personal, está detectado y sabido. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud, la define así, es no solo el bienestar físico, sino también mental y emocional de las personas. Y dice la misma Organización Mundial de la Salud en su informe que en 2030, está a la vuelta de la esquina, 2030, el mayor problema de salud pública del mundo va a ser la salud mental y el bienestar emocional. Por lo tanto, una vez más, si no actuamos desde la prevención y de dar la importancia que se merece desde las políticas sociales y sanitarias a la salud mental y el bienestar social de la población y el bienestar emocional, fracasaremos y será una bola que nos arrolle en breve. El dato que ha publicado recientemente, creo que ha sido esta semana, el informe internacional que hace AXA sobre la salud mental y el bienestar, dice que en un solo año, de 2022 a 2023, se ha pasado de un 26% de españoles con problemas de salud mental a un 34% que han acudido con problemas, generalmente asociados, lógicamente, a trastornos leves, depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Y que de todos ellos, el 27% consumen fármacos o han tomado fármacos o ansiolíticos. Es un dato suficientemente relevante como para que le prestemos atención, sobre todo porque hay acciones y medidas para hacer. Obviamente, no sé si es de muy titular, pero sí quiero aprovechar este foro, y creo que me parecía que era el foro perfecto para agradecer a la Caixa y a su fundación, la Caixa, y lo hago muy personalmente, en la enorme sensibilidad que su presidente Isidro Fainé, cuando nos visitó en La Rioja para
ese convenio de colaboración de políticas sociales que se hace desde la Administración Pública cada año con la Fundación La Caixa. Tuve ocasión de viajar a Barcelona, hablar con él y con el director general, y la sensibilidad y el convencimiento para poner en marcha de manera pionera en La Rioja de un programa de asistencia y prevención en salud mental y bienestar emocional. Un programa que esperamos va a ser pionero en España, pero que también, por esta colaboración con la Caixa, seguramente, con su éxito, podrá ser extrapolado, incorporado a otras comunidades autónomas y al conjunto del territorio. Y es un programa que hemos denominado Saludablemente, para que la Caixa, y aquí entramos en una faceta fundamental, para que este estado del bienestar siga teniendo calidad y pueda ser sostenible al futuro, necesitamos, y hay que buscar la colaboración público-privada. Este es un buen ejemplo de cómo la Caixa, no por la aportación, 500.000 euros que va a aportar para que en 2024 y 2025 podamos poner en marcha este proyecto, que además es adicional al convenio que ya tenemos, por eso mi agradecimiento, pero creo que no se va a repetir la Caixa, porque estoy seguro que va a ser una de esas políticas que entrará en sus programas futuros y que se podrá beneficiar de ello todas las comunidades autónomas. El proyecto tiene una base científica y una evidencia clarísima. El probablemente más reputado científico en este ámbito, el profesor David Clark, de la Universidad de Oxford, que es el asesor del National Health Service británico, puso en marcha en 2007 un programa que ahí llaman Better Access, es mejor acceso al tratamiento de psicoterapia de los pacientes británicos. Actualmente tiene más de 600.000 usuarios año. Es el proyecto, el ensayo de larga escala, como dicen, amplia escala, más grande que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y con unos resultados espectaculares. Nada menos que el 50% de los pacientes tratados adecuadamente con sesiones semanales con lo que ellos llaman word therapy, con la terapia de la palabra, a través de, nos acompaña además el vicerrector de la Universidad de La Rioja, que es un consumado experto en este ámbito, el profesor Fonseca, así que creo que todo lo que digo viene avalado por la literatura científica y por el desarrollo que se ha hecho en otros sistemas sanitarios a nivel europeo. El 50% de esos pacientes, estamos hablando siempre de trastornos leves, ellos llaman nivel 1 y 2, de este tipo de somatizaciones, ansiedad, estrés, etcétera, muestran una recuperación completa de pacientes, el 50% de los pacientes, y el 70% una mejoría sostenida de los síntomas. Por lo tanto, claro que hay soluciones, claro que hay posibilidades de prevenir, claro que hay posibilidades de adelantarse, y sobre esa evidencia incluso tenemos una evidencia, el estudio SICAP de Psicología en Atención Primaria, que se desarrolló en España en 10 comunidades autónomas a lo largo también de varios años. Y en este estudio, dirigido por un también prestigioso profesor de psiquiatría y también doctor, en España, en esas 10 comunidades autónomas, demostró casi prácticamente los mismos resultados que hemos visto en el caso británico. Las dificultades para haberse desarrollado en Cataluña, que era en esto la comunidad pionera, tuvo que ver precisamente con la dificultad de atenderlo desde todos los ámbitos, desde los cribados y la atención en la edad escolar y posterior, en pacientes mayores, de la atención por parte del sistema de salud, por los centros, y justamente que hemos encontrado cuando el equipo de la Caixa, de la Fundación La Caixa, se ha reunido con nuestro equipo aquí, con la Consejería y con la Estrategia de Salud Mental, que en La Rioja, por su dimensión, en este caso sí tenemos un potencial de haber implicado a todos los agentes. En la Estrategia de Salud Mental, como saben, está la universidad, está el Colegio de Psicólogos, está el tercer sector, que conocen siempre de cerca las realidades familiares, está el Hospital San Pedro, está todas las unidades de la sanidad riojana. Y eso nos va a permitir poner en marcha este proyecto pionero que va a ser en breve. Estamos ya, tan pronto como se firme el acuerdo, una vez consensuado, a poner en este primer año 10 psicólogos que van a permitir que en las 3 zonas de Rioja Alta, Baja y Media puedan empezar un proyecto que además Rioja Salud, a la que quiero felicitar, querida consejera, ha diseñado un proyecto de innovación, de investigación, con monitorización y seguimiento y resultados y evidencia para poder tratar. Insisto, yo creo que esas cosas en las que La Rioja debe ponerse a la cabeza también de las políticas sociales y el bienestar social y emocional, y en las que esperamos, la verdad, que grandes resultados y de esta colaboración. Una colaboración, por otro lado, que se suma a las que ya desarrollamos con la Fundación La Caixa, tanto en un servicio muy especial
y como es todo el apoyo que tenemos en paliativos. Y, como quería cerrar, hemos hablado de 0 a 3, de jóvenes, de las amenazas que tiene el estado del bienestar desde estos nuevos problemas que crecen y se detectan, pero también las personas mayores. Hay que agradecer que con la Caixa, gracias a ese proyecto, tenemos la atención a las personas mayores. Hemos hablado del envejecimiento, pero tenemos los 12 centros de participación activa en diferentes municipios de toda La Rioja, pasando desde Autol, desde Arnedo, desde Alfaro, desde Calahorra, desde Rincón de Soto, a Haro, a Nájera, a Santo Domingo, 4 Logroño. Estamos hablando de casi 50.000 personas afiliadas y, de nuevo, voy a hacer la reflexión como empecé. En 1945, cuando se crea el concepto y la idea del estado del bienestar, no se pensaba en que íbamos a tener a nuestros mayores en centros donde se hace promoción de la salud, desarrollos para luchar contra el envejecimiento, evitar la soledad no deseada, que es fundamental. Muchos de estos centros también son centros de día, pero conjuntamente estamos diseñando, y esto es bastante complejo, con la Consejería, toda una estrategia de una red de centros de día y atención a personas mayores, porque es otro de los problemas que tenemos ya delante y en los que tenemos que anticiparnos si queremos de verdad que la sociedad del bienestar, yo diría del bienestar social y emocional, en La Rioja, no solo sea sostenible, sino que tenga un futuro garantizado desde la planificación y desde la gestión eficaz de la identificación, no solo de los problemas que tenemos, sino de los que nos vienen, y tomar decisiones que obviamente no se resuelven en un día ni en un mes, sino, como siempre, son medidas que hay que tomar a medio y largo plazo, que además tienen que ser comunes a cualquier administración pública, y esperemos poner los cimientos para que efectivamente ese estado del bienestar en La Rioja no pierda ni un ápice de calidad a futuro, porque también lo he dicho muchas veces cuando me preguntan cómo imagina La Rioja en 2030 o 2050. 30 está muy cerca, ¿no? Lo del 30 estamos intentando hacerlo ahora y algunas cosas llegarán, otras no, pero a 2050, pues siempre lo he dicho, una región donde todo el mundo siga pensando que es el mejor lugar para vivir del mundo, pero para eso hay que tener un ambiente de un estado del bienestar sólido, desde lo que son los servicios sociales, la vivienda, la educación, la sanidad y, sobre todo, el bienestar emocional, y que la gente sienta que merece la pena vivir en nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ha habido algún titular, algún anuncio, está muy bien, y los va a ver de inmediato, seguro, porque hacemos una pequeña pausa, un receso para ir formulando esas preguntas, las recogemos, las agrupamos por temas, y a la vuelta de esa pequeña pausa, la directora de Diario La Rioja, Teresa Cobo, subirá al escenario con el presidente capellán para esa parte final de las preguntas que van a formular todos ustedes. Ahora regresamos, 5 minutitos.